Y voy aprovechando también para dar compartir pantalla. Bueno, entonces a estas alturas creo que ya la mayoría, y por lo que he revisado también en avances, y me imagino que el profesor Roberto piensa lo mismo, ya tienen unos desarrollos importantes, seguramente la mayoría han compartido ya unos avances significativos, llegando pues a las soluciones que se necesitan para las guías de la actividad y trabajando colaborativamente en su equipo, como normalmente debe darse para estas actividades que son en grupo. Sin embargo, aquí en esta actividad, en esta webconferencia, nos vamos a tomar el tiempo para explicar en detalle el tema, y ese es justamente uno de los motivos por los que decidimos adelantarla, porque y quiero ser como muy claro con todos ustedes que esa fecha no la definimos ni los directores ni los tutores tampoco, sino que viene inicialmente directamente desde la escuela, de un área que se encarga de programar todas esas fechas para los directores que dictamos las webconferencias. Lógicamente, pues había una inconsistencia en que la webconferencia fuera después de la fecha de corte de la actividad, siendo que se iba a trabajar ese tema, y por eso decidimos entonces utilizar una alternativa, que es esta que ustedes ven aquí, encontrarnos por este otro medio que perfectamente nos sirve como sustituto y que también nos genera una grabación para compartirla con todos ustedes. De esa manera lo que vamos a hacer es utilizar la fecha que nos habían dejado para la webconferencia anterior como un espacio para CIPAS. Así lo voy a hacer yo con los estudiantes de mis cursos y los que quieran también conectarse de los grupos del profesor Roberto, así como él ya ha venido adelantando unos CIPAS, pues para el 14 entonces realizaremos también un CIPAS ya pensando en la última fase, que es en la quinta fase de la actividad. Seguramente también habrán algunas dudas allí, porque les adelanto un poco, y es que esa fase tiene que ver como con una hibridación, una combinación de todo lo que han visto a lo largo del curso. Entonces seguramente van a ver actividades o ejercicios que tienen que ver tanto con monopolio como con oligopolio, con teoría del productor, teoría del consumidor, y también lo que veremos en este caso, que es todo lo relacionado con mercado y precios. Ahí, como para adelantarles un poco el tema también. Bueno, se me olvidaba solicitarles un favor, y es que no olviden diligenciar la asistencia. En estos momentos les comparto por el chat del aula un documento, un drive, en el cual pueden acceder y meter sus datos. Es muy importante que lo hagan, porque solo de esa manera podemos darle la bonificación que tanto el profesor Roberto como yo siempre hemos sostenido, que son 10 puntos para la actividad actual, es decir, la fase 4. En otras palabras, y con un ejemplo rápido, sería como que si ustedes sacan 90 puntos y el máximo es 100, pues esos 10 puntos entran a completarles, o si es una nota menor, pues también les entra a subir, y para muchos es una buena oportunidad como para compensar en caso de que necesiten alcanzar la nota máxima. Entonces no olviden, por favor, diligenciar ese link que acabo de compartir por el chat, y le pido el favor al profesor Roberto que esté atento de que los estudiantes los diligencien todos los que están conectados. Bueno, dicho eso, sí, vamos a pasar a la presentación. Con mucho gusto, director. Si me permite un segundito, si es tan amable, en aras Señor, de bien que pueda. la universidad había programado la web, en aras de que la universidad había programado la web conferencia para el 14 de mayo. Yo ayer hice el tercer CIPAS que ya estaba programado. Aquí hay estudiantes que estuvieron en el CIPAS y pues ya sería pues para tener en cuenta en el CIPAS final suyo. Sí, pues a mis estudiantes también te agradecería eso. Claro que sí, con mucho gusto. Son bienvenidos todos en ese espacio si lo desean. Bueno, me confirma si están viendo esta Gracias, presentación. director. Me confirman, por favor, si pueden ver Sí se esta. ve la presentación y perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, por aquí un mensaje. Gracias, Kaylen. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hoy tenemos nuestra tercera y última webconferencia. Yo les doy oficialmente la bienvenida a este espacio. Hoy trabajaremos una temática que combina un poco las dos que hemos venido abordando anteriormente, que es justamente teoría del consumidor y teoría del productor, pero dándole ya, digamos, unos tintes más integrales, considerando no solamente de manera individual los agentes, sino como un todo, o sea, como parte de un mercado. E inclusive finalizando la web conferencia también pincelaremos un poco un tema que va a ser
tratado a profundidad en el curso siguiente, que es microeconomía intermedia, que tiene que ver con los mercados de competencia imperfecta. En este caso en particular, trabajaremos el monopolio, sus elementos más básicos, explicar, digamos, algunas características similares o parecidas que tiene con el mercado de competencia perfecta, que es en el que nos enfocaremos hoy, para que ustedes puedan distinguir entre uno u otro y generar un poco también como ese interés hacia el curso siguiente, que es microeconomía intermedia, que tiene una dinámica un poco parecida a la que hemos trabajado en este curso, pero con unos contenidos un poco más avanzados y más complejos, como les digo, tienen que ver con esos mercados de competencia imperfecta. Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos hablando de la competencia perfecta. ¿Listo? La competencia perfecta puede que suene un poco pretencioso, ¿no? Con ese nombre de competencia perfecta, y la verdad es que lo es, porque es un modelo que realmente en la vida real es muy difícil de encontrar, muy escaso. Por extraño que suene, es mucho más fácil encontrarse un modelo de competencia imperfecta, como por ejemplo un monopolio, del cual podríamos dar muchos ejemplos, y ahorita trataremos un poco ese tema, pero de competencia perfecta sí no es tanto. Es más, yo me atrevería a decir de que tienen que ser como mercados regulados o en los cuales existe como una intermediación del gobierno o de algún agente regulador que lo que hace es garantizar que todos tengan más o menos las mismas características. Me refiero a todos los agentes participantes en ese mercado. Entonces vamos a conocer de qué se trata y arrancaremos explicando las características de estos mercados de competencia imperfecta. La primera característica es que comprende o concentra muchos consumidores y muchos productores u oferentes. Es lo mismo, recuerden. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un número indeterminado, que pueden ser muchos compradores, consumidores, y también hay un número indeterminado de empresas, de oferentes, y entre más oferentes hayan, ustedes saben, pues mayor es la competencia y por ende mayor cantidad se va a llevar hacia ese mercado, o sea, más va a ser la oferta, ¿cierto? Y por el lado de los consumidores, pues también entre más haya, quiere decir que mayor demanda va a existir y por ende esa demanda va de alguna forma a repartirse con eso, entre esos oferentes, entre ese gran número de competidores que existen y encontrar algún tipo de equilibrio, como ya sabemos, que es siempre a lo que buscamos llegar, un equilibrio de mercado que sea lo que racional y económicamente sea más viable para cada uno de los agentes. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica tiene que ver con las barreras de entrada y de salida. ¿Qué son barreras de entrada y de salida en un mercado? Significa que es fácil, en el caso de que no existan, ingresar nuevos competidores y difícil en el caso de que existan la llegada de competidores. Entonces, una barrera de entrada, por ejemplo, existen en los monopolios, que son lo opuesto a la competencia perfecta, ¿sí? En los monopolios es muy difícil entrar porque hay unas barreras altas, por ejemplo, hay que hacer una inversión muy grande de dinero para poder entrar en ese mercado. Significa que cualquier empresa o compañía o firma que quiera ingresar, pues tendrá que tener un gran músculo financiero o tendrá que contar con unas habilidades o unas condiciones especiales para poder entrar. Pero en el caso nuestro, en este momento, que es la competencia perfecta, esas barreras de entrada no existen. Es decir, es totalmente fácil y viable que un nuevo competidor, simplemente porque le pareció interesante ese sector o esa actividad en particular, pues ingrese a competir, ¿sí? O el caso contrario también, que se desinterese y de pronto decida salir del mercado e incorporarse en otro negocio o en otra actividad económica. Cosa que no sucede justamente en el ejemplo de los monopolios, ¿no? Porque si la inversión es muy grande, pues un competidor que esté metido en ese tema ya la va a pensar varias veces antes de salirse del negocio porque tiene mucho que perder. Mientras que si no existen esas barreras, pues seguramente es mucho más fácil la movilidad de los agentes, es decir, tanto de tanto de productores como también de consumidores, ¿no? Porque un consumidor, pues digamos, si hay muchas empresas, puede moverse entre una u otra sin mayor, digamos, dificultad. Otra de las características es que la información es perfecta. Con información le entendemos como aquellas
prácticas o conocimientos del negocio, de tal manera que todos pueden competir de una manera cercana, o sea, de una manera en la que ninguno tiene como una preferencia o ninguno tiene una habilidad especial, sino que tienen, digamos, todas las mismas características, conocen lo que quieren producir todos, conocen en detalle los tiempos, los procesos, los factores productivos que deben considerar, las proporciones, o sea, todo lo conocen de la misma manera, cosa que en la vida real no funciona siempre, ¿no? Porque hay, por ejemplo, empresas que tienen acceso a tecnologías o información privilegiada que les permite ser más eficientes, que les permite ser más productivos y que otras empresas no lo tienen simplemente porque es más costoso o no pueden acceder, digamos, a ese beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, la competencia perfecta, asumimos que todos tienen acceso a la información, es decir, la información es perfecta. Una cuarta característica tiene que ver con el producto como tal, ¿sí? Aquí hablamos de que todas las empresas ofertan un producto que es homogéneo. Homogéneo significa que todos son iguales. Es lo contrario a heterogéneo. Heterogéneo significa que son distintos entre sí, pero un producto homogéneo es que cualquiera de las empresas que estamos considerando en este mercado de competencia perfecta lo produce de la misma manera que lo harían las otras. Ninguna ofrece, digamos, algún diferencial. Cosa que en la vida real, pues tampoco es tan viable, ¿no? Porque cada empresa, digamos, tiene como un distintivo, tiene un elemento diferencial que hace como que el cliente o el consumidor termine inclinándose un poquito hacia ese por encima de los otros competidores. Pero aquí partimos de estas características que hacen parte de los supuestos de los mercados de competencia perfecta, y es que todos los productos son homogéneos, es decir, son iguales y por ende un comprador, un consumidor, no pensaría dos veces en cambiarse hacia otro oferente en el caso de que le suban el precio, ¿sí? Le daría prácticamente lo mismo, porque si es el mismo producto, lo producen de la misma manera y demás, pues entonces no habría inconveniente. Y por otra parte, finalmente, tenemos una quinta característica, que es que tanto las empresas y los consumidores no tienen poder de mercado, es decir, son precioaceptantes. ¿Qué significa el poder de mercado? El poder de mercado es la posibilidad de incidir sobre el precio. Cuando una firma o a veces los consumidores tienen poder de mercado, significa que pueden subir el precio, ¿sí? A su beneficio, obviamente. Y eso no quiere decir que lo puedan manejar de la manera que quieran. Igual tienen un proceder racional que seguir allí. Por ejemplo, un monopolista, si bien puede subir los precios, no puede tampoco cobrar lo que quiere. Es decir, hay unos individuos racionales también del otro lado, que son los consumidores, que les toca pagar más porque no hay otra forma de conseguir el producto, pero que tampoco van a pagar todo lo que el monopolista pide. Entonces, ahí la clave, y eso lo abordaremos, como les digo, un poco más adelante, es encontrar cómo usar ese poder de mercado de la manera más favorable posible. En el caso de la competencia perfecta, nadie tiene poder de mercado, ni las empresas, ni tampoco los clientes. Todos tienen que aceptar el precio que se da por medio de la fluctuación de la oferta y la demanda, es decir, por el equilibrio de las fuerzas del que logra que se, digamos, esos equilibrios que son los que siempre calculamos, ¿no? Las cantidades y los precios de equilibrio. Me queda como por explicarles aquí un ejemplo, y es que así como las empresas pueden tener poder de mercado, los consumidores también, ¿no? Suena extraño, pero es el caso de los monosonios, en los cuales existen muy pocos consumidores y un gran número de oferentes, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que esos consumidores, al ser tan pocos, pues pueden incidir sobre el precio, pueden poner condiciones, pueden decirle a las empresas, mire, yo le compro eso, pero me lo tiene que dejar mucho más barato, o me tiene que encimar unidades adicionales o algo así. Si no, no le compro, y usted era qué hace con lo que ya produjo. Sí, esos casos serían en los cuales tiene poder la demanda, ¿sí? O sea, los consumidores, que también sucede, pero reitero, para el caso de la competencia perfecta, ninguno de los dos, ni las empresas ni los consumidores tienen poder de mercado, sino que son, en ambos casos, precios aceptantes. Bueno, entonces ahorita vamos a ver aquí con una tabla muy sencilla y una explicación seguida que la manera en la que funciona este tema del precio en competencia perfecta.
y explicar también un poco más por qué motivo es que existe esa condición como de precio aceptantes, que es bastante llamativa, ¿no? Cuando uno lo menciona, uno lo relaciona como con su vida diaria y uno dice, pero así de fácil uno no acepta el precio tampoco, o sea, tiene que ser como una cosa consensuada, tiene que ser como una cosa que ya todos estén de acuerdo, algo así. Pues la verdad es que aquí se asume para el mercado de competencia perfecta que como las fuerzas del mercado son las que lo definen, y si las empresas, por ejemplo, no lo aceptan, no pueden vender nada porque simplemente el comprador se va al competidor de al lado, que sí le da al precio de mercado, pues entonces suelen ajustarse todos a esa forma de funcionar. Entonces miren las variables que tenemos aquí. Vamos a partir de un precio de mercado hipotético que es 10 y vamos a suponer también un ejemplo de mercado que nos sea familiar a todos, ¿no? A mí se me ocurre, con todo el tema del boom del IVA hacia la canasta familiar y demás, hubo un producto del que se habló mucho en ese entonces y siempre ha sido así, que es el café. Todos consumimos café o por lo menos hemos probado en algún momento de la vida y todos sabemos que en muchas partes de Colombia se consume café, ¿cierto? Se consume café en el centro del país, se consume café acá en el Valle del Cauca, en la costa, en el eje cafetero, obviamente, o sea, en todas partes se consume café. Y como hay tantos productores, pues podríamos tomar eso como ejemplo de competencia perfecta, ¿no? De pronto algunos de ustedes me dirán, profe, pero es que cafés hay muchos distintos, ¿no? O sea, hay unos cafés especiales que son orgánicos, otros que son con unos aromas y todo eso. Y yo te respondería, claro, sí, hay ciertos niveles de diferenciación entre algunos productos a hoy, pero vamos a partir del supuesto para poder realizar el ejercicio de competencia perfecta de que todos los productores de café siguen estas características que yo les acabo de mencionar, que son precios aceptantes, que hay información perfecta, que tienen productos homogéneos, que no hay barreras de entrada ni salida y que hay muchos consumidores y productores y trabajaremos con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a tomar el caso de ese mercado y una empresa productora de café, una finca cafetera, ¿sí? Y vamos a pensarnos entonces, si el precio de mercado es 10, ¿qué pasa si la empresa de la finca cafetera trata de venderlo a 11 pesos? Pues dijimos que como son precios aceptantes y existen todo tipo de libertades, digamos, para moverse entre uno oferente u otro, simplemente no vende nada porque nadie racionalmente va a pagar más. Un consumidor no va a pagar más sabiendo que si va al competidor de al lado va a conseguir exactamente el mismo producto, pero un poco más barato. Entonces, pónganle ustedes ese bulto de café que puede comprar a 10 pesos. Si una empresa trata de venderlo a 11, pues no vende nada y por ende la cantidad es cero y el ingreso total es cero y pues no existe ningún tipo de ingreso marginal, que a esas alturas creo que ya todo lo tenemos claro, ¿no? Que el ingreso marginal es cuánto recibe el productor por vender una unidad más del producto, por vender una unidad adicional de producto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa en este caso? Pues aceptar el precio, vender a lo mismo que venden todos, la finca cafetera, y al precio de 10 puede vender un bulto que el ingreso total sería pues P por Q, sea 10, y el ingreso marginal es lo que está generando pues a partir de esa unidad vendida, que en este caso es 10, ¿cierto? Y si seguimos de ahí en adelante, podemos decir que a ese precio, el oferente, la finca cafetera, puede vender todas las cantidades que quiera, siempre y cuando sus costos se lo permitan también, porque existe un gran número de compradores, así como existe un gran número de vendedores. Entonces, siempre y cuando siga manteniendo el mismo precio, pues podría vender a la cantidad que quisiera, ¿no? O sea, no lo puede subir porque es precio aceptante. Entonces, siguiendo ese ejemplo, si tenemos aquí que vende 2 unidades, o sea, 2 bultos, para ser más precisos con el ejemplo, a 10 pesos cada uno, pues el ingreso total es 20. ¿Cuánto recibió por esa unidad adicional que vende? Pues 10 pesos más, que es la diferencia entre el ingreso total anterior y el ingreso total actual. Y así sucesivamente para las 3 cantidades y para las 4 cantidades. Y empezamos a ver aquí como una tendencia, ¿no? Empezamos a ver una tendencia aquí clara que me va a permitir llegar a una de las primeras conclusiones que ustedes ya los que han trabajado la actividad lo pudieron como notar en la parte de los ejercicios microeconómicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que el precio
es igual al ingreso marginal, cosa que no es normal en los distintos modelos de competencia, y es más bien como algo exclusivo de la competencia perfecta, que en este caso sea el precio igual al ingreso marginal. Y aquí lo estamos demostrando pues con una tabla sencilla. Bajo el supuesto de que son precios aceptantes, pues el ingreso marginal siempre va a ser el mismo. Si no estamos considerando todavía un esquema de costos, el ingreso marginal y el precio siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué nos muestran estas ecuaciones que están acá abajo? Pues justamente las conclusiones a las que estamos llegando. El precio para competencia perfecta es igual al ingreso marginal por esta razón. Y ya ustedes sabían, desde la teoría del productor, que existe una ley de oro de la maximización del beneficio, ¿cierto? Que es ingreso marginal igual a costo marginal. Esa ley aquí no cambia, o sea, sigue siendo la misma ley. El ingreso marginal es igual al costo marginal para calcular la maximización del beneficio en competencia perfecta. Solo que aquí tenemos un equivalente, ya que entendemos que el precio es igual al ingreso marginal, pues sería lo mismo que decir precio igual al costo marginal. Estoy reemplazando el ingreso marginal por el P porque valen lo mismo por el precio, y puedo llegar a esta conclusión de aquí, de que el precio es igual al costo marginal, pues simplemente por sustitución ahí de la variable. ¿Listo? Entonces, primera conclusión acerca del mercado de competencia perfecta, precio igual al costo marginal, y eso nos va a servir mucho para lo que seguimos trabajando aquí en adelante. Ahora vamos a la parte de análisis gráficos. Ustedes saben que en todas las webconferencias yo suelo explicarme mucho mejor cuando mostramos las gráficas, y finalmente pues también llegamos a una parte de ejercicio microeconómico o matemático, y ahí como que aterrizamos todo, ¿no? Pero siempre arrancamos primero con la parte de gráfica y conceptual. Entonces vamos a hacer eso mismo, tratando de explicar cómo funciona el equilibrio de mercado, primero de corto plazo. ¿Listo? Entonces, entendiendo cómo funciona este equilibrio, pues tenemos que partir de dos planos, ¿no? Dos planos cartesianos. Uno que nos muestra el equilibrio del mercado como tal, y otro que nos muestra el equilibrio, pero de una de las empresas. Es decir, en este caso, la que estamos tomando como ejemplo, que es una finca cafetera. O sea, una de muchas empresas que hacen parte de este mercado. O sea, una de muchas empresas que aportan a esta que es la oferta del mercado, ¿sí? Aquí esta oferta del mercado es la sumatoria de la oferta de todas las empresas que hacen parte de ese mercado, que dijimos que son muchas. Y lo mismo pasa con la demanda, ¿no? Es la sumatoria de todos los consumidores, de todas las cantidades que requieren, aquí, digamos, acumuladas en el mercado, que en este caso sería como el mercado del café, ¿cierto? Entonces, considerando eso, vamos entendiendo algunas cositas y recordando aquí, por ejemplo, la curva de demanda siempre tiene pendiente positiva, lo que indica que a menor precio, mayores cantidades, y la curva de oferta siempre tiene pendiente positiva, lo que indica que a mayores cantidades ofertadas, pues mayor precio también. Me pareció escuchar por aquí una pregunta o algún mensaje. Ah, no, es el profesor que está ahí mandando nuevamente el link. Bueno, entonces esta imagen del lado derecho la entendemos fácil, ¿cierto? El punto en el cual se cruzan la oferta y la demanda de mercado, pues es el equilibrio de mercado. Y de aquí sale este QE, que son las cantidades de equilibrio, y el precio de equilibrio, que es eso que ustedes ven aquí. Entonces, la primera apreciación que hacemos cuando lo vamos a extrapolar hacia el lado de la empresa es que como son precios aceptantes, pues el precio viene dado por el mercado. Por ese motivo, la línea que ustedes ven aquí de color morado, que viene siendo como la línea de oferta de la empresa, de demanda, perdón, a la que se enfrenta la empresa, pues no cambia, sino que viene ya por ese mercado, y por eso es absolutamente horizontal. Y el que sea absolutamente horizontal significa que tiene una pendiente que tiende a infinito, ¿sí? Y por eso tiene esta forma que ustedes ven aquí. Ahora, ya habíamos dicho en la diapositiva anterior que el ingreso marginal es igual al precio, ¿cierto? Entonces, como esta es la de demanda, entonces la caracterizamos aquí con estas variables con las cuales las podemos identificar. Y la parte del costo marginal, que es por supuesto lo que complementa este plano cartesiano de la izquierda para mostrarnos el equilibrio en la empresa, en la finca cafetera,
Pues, ¿por qué lo hacemos así? Porque necesitamos calcular al final esa ley dorada de la maximización, que es el punto en el cual se junta el ingreso marginal, que en este caso es igual que el precio, o sea, línea morada, con el costo marginal, que en este caso es la curva, pues, de color rojo. Bueno, por allá hay un micrófono activado. Yo les agradecería mucho si lo pueden dar en silencio, a menos que tengan alguna pregunta. Con mucho gusto, levantan la mano y yo les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bajo esa premisa que les acabo de explicar, pues este punto en el cual se cruzan tanto el costo marginal como el ingreso marginal, que para el caso de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio, pues nos estaría dando el punto de equilibrio, no del mercado, sino de la empresa, ¿sí? Es decir, trazamos aquí hacia abajo y encontramos las cantidades de equilibrio que debe producir para poder maximizar su beneficio esta empresa. Y el precio, pues el precio viene predeterminado por el mercado, ¿no? Como ya lo sabíamos. Entonces aquí, digamos que no había, no sería necesario calcularlo si ya lo conocemos con antelación, porque es el precio que determina el mercado. Entonces llegamos a esta conclusión que ustedes ven aquí para encontrar el equilibrio en el corto plazo de una empresa en un mercado de competencia perfecta, que es precio igual al costo marginal, justo como lo hemos explicado en la tablita anterior. Bueno, ahorita entonces vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema de por qué el precio es igual al costo marginal, o sea, por qué es en ese punto, digamos, en el cual podemos tomar la decisión en la empresa y estar seguros de que ahí es donde genera, digamos, el mayor beneficio posible para la empresa, considerando todas las opciones que tienen. Entonces, tenemos esta gráfica en la cual ya nos enfocamos solamente en la empresa, en la finca cafetera, y vamos a suponer que estos valores que ustedes ven aquí son el precio por un lado y las cantidades de equilibrio por el otro, ¿sí? O sea, precio 10 y cantidades 100. Entonces, supongamos que vamos a considerar otro punto dentro de esta curva de costo marginal, a ver cuánto nos da. Entonces, arranquemos por acá en este punto que está como más cerca del origen, donde le estoy señalando, en el cual el precio de venta pues es mucho menor, ¿sí? O sea, es 4. Y si el precio, entonces, que me está determinando a mí el mercado es 10, la diferencia entre 4 y 10 serían 6, ¿cierto? Esos 6 sería como el ingreso que yo estaría dejando de percibir en el caso de que yo tomara la decisión de vender a este precio, esa diferencia que hay entre este y este. Y obviamente, pues también vendería una cantidad menor, ¿no? Si yo me voy subiendo un poquito en esa curva de costo marginal, pues voy encontrando que cada vez me voy acercando más hacia este punto que se supone que es el de equilibrio, ¿no? Y este punto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, que es Q1, que en donde se cruce con el costo marginal nos refleja que el precio es 6, pues está aún bastante alejado, o sea, todavía hay una diferencia importante para poder llegar a este punto que consideramos como el punto de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede? Pues aquí a lo largo de todo de este tramo, de esta curva, pues podríamos también ubicar infinitos puntos como de comparación, pero todos ellos estarían por debajo del precio de equilibrio y de las cantidades de equilibrio, lo que indica que probablemente no sea lo más óptimo, ¿cierto? Pero esto nos permite entonces llegar a una conclusión si analizamos como los dos tramos más cercanos hacia el punto de equilibrio, que son las siguientes. Todo lo que esté por debajo o toda decisión que yo pueda tomar de producción por debajo del punto de equilibrio representa el beneficio no percibido por producir menos de un óptimo. O sea, todo este tramo que ustedes ven aquí como repintado y hacia abajo sería todo lo que yo estaría dejando de percibir, el beneficio, pues, que es al final lo que nos interesa de la empresa, por no haber llegado hasta el punto óptimo. ¿Y qué pasa si yo me paso de este punto óptimo? Es decir, el costo marginal empieza a ser mayor que el precio que me pone el mercado. Pues lógicamente allí existiría, digamos, como una situación en la que está generando algún tipo de pérdida, ¿sí? Más no quiere decir, por lo menos en este punto, que la empresa vaya a desaparecer, ¿sí? Aquí simplemente estaríamos considerando
el hecho de que no es conveniente para la empresa porque, lógicamente, tener unos costos por unidad, por fabricar una unidad más, que son más altos que el precio al cual los vendo, pues a mí me representa una pérdida por producir más allá del óptimo. Y recuerden ustedes que todas las empresas, en la medida que producen más, pues sus costos aumentan, ¿no? Porque para producir una unidad más tiene que utilizar más factores de producción. En cambio, el ingreso marginal tiende como a disminuir en otros tipos de mercados en los cuales no son precios aceptantes, pero tiende a disminuir. En el punto en el cual se juntan tanto el costo marginal como el ingreso marginal, sería ese punto de equilibrio, que en este caso pues es un poco más fácil de visualizar, porque como el ingreso marginal es constante, siempre 10, pues ya sabemos de una que el único punto en el cual se cruza con el costo marginal es el equilibrio. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a analizar más en detalle el tema de los beneficios, porque aquí hay un anuncio importante que yo quiero hacerles que de pronto puede sonar como un poquito extraño, ¿no? Y es que en economía los beneficios pueden ser positivos, pueden ser negativos y pueden ser nulos. Y esto, escúchenme muy bien, se debe a que en economía se valora también el beneficio de las empresas en términos del costo de oportunidad y no únicamente del ingreso o de la utilidad generada, ¿sí? En otras palabras, cuando ustedes están haciendo un análisis económico, y digamos eso es lo que diferencia un poco de los análisis contables, a los economistas nos interesa considerar el hecho también de si a mí me conviene más estar en esta actividad de aquí, o sea, estar trabajando en una finca cafetera, o si de pronto el costo de oportunidad me sería más favorable de pasarme a otro negocio. O sea, si estuviera en otro negocio, de pronto podría obtener un beneficio mayor, y comparativamente eso es lo que nos refleja, en este caso, un beneficio que sea positivo, neutro o negativo. Cuando el beneficio es positivo, significa que el estar trabajando en esta actividad económica es para usted como productor más conveniente porque genera beneficios positivos que el estar trabajando en otra actividad económica. Cuando sus beneficios son negativos, como lo vamos a ver ahorita en algunos diapositivas siguientes, pues en esos casos es más conveniente tomar la decisión de dejar el negocio y pasarse a otras actividades que pueden ser más favorables para mí como empresa. Bueno, entonces aquí tenemos algunas ecuaciones, digamos, predeterminadas como ya las conocemos, que es la de ingreso total, que es lógicamente el precio por la cantidad, ¿sí? Y tenemos la de costo total, que por definición viene siendo como el costo medio por la cantidad, ¿sí? O sea, si yo multiplico el promedio de mis costos de producción por la cantidad de unidades que estoy produciendo, pues puedo calcular el costo total. O si despejo esto, pues también me queda la ecuación inversa, ¿no? Que es la de costo medio total, en la cual si yo cojo el costo total y lo divido por Q, pues puedo calcularla también. Y esto se los explico porque aquí ya vamos a visualizar entonces en un ejemplo más claro cómo funciona este tema de los beneficios en las empresas. Partimos entonces de las mismas condiciones iniciales, donde la empresa es precio aceptante porque estamos en un mercado de competencia perfecta. Tenemos una curva de costo marginal que nos refleja cómo va, digamos, aumentando el costo por cada unidad adicional que produzcamos. Y tenemos una curva de costo medio total, que es la que nos refleja el promedio de los costos en una empresa que se supone que es como lo mínimo que se debe cubrir para no perder, ¿no? O sea, para tener algún tipo de beneficio. Entonces vamos aquí básicamente a ubicar lo mismo que hicimos en el cuadro anterior. Un punto en el cual se cruza el costo marginal con el ingreso marginal y nos da las cantidades de equilibrio. Y pasémonos inmediatamente a este cuadro de la derecha para ver el primer escenario, que es el caso en el cual existen beneficios positivos, como yo les decía. Es decir, le conviene a la empresa quedarse en esta actividad y no cerrar, sino que seguir produciendo. ¿Cómo lo podemos ver en este cuadro? Muy sencillo, miren. Gráficamente, si ustedes quisieran identificar cuánto es el ingreso total de esta empresa, pues sería como el recuadro que recoge todo lo que está debajo del precio y hasta las cantidades de equilibrio. O sea, sería como si yo estuviera multiplicando P, ¿sí? Por Q.
justo como nos lo indica la ecuación de ingreso total. P, que es lo que está en el eje vertical, ¿sí? Por Q, que es lo que está en el eje horizontal. Entonces, todo esto que yo estoy señalando aquí, sería como los ingresos de esta empresa. ¿Listo? Pero si tenemos que pensar en los costos también, pues yo les acabo de comentar ahorita que como mínimo debe cubrir entonces sus costos medios de producción, ¿cierto? Entonces, el punto en el cual se cruza, digamos, esta cantidad definida como cantidad de equilibrio, que es la misma en la que el costo marginal es igual al ingreso marginal, con el costo medio total, si lo llevamos hasta acá, nos da entonces el costo medio total, que sería, si lo repintáramos así como hicimos ahorita con el ingreso total, pues sería como este cuadrante de aquí, un poquito más abajo, por debajo de lo que está de color naranja, mejor dicho. Eso sería lo que le cuesta la producción a la empresa, que lógicamente en este primer caso, pues es menor que lo que genera como ingresos totales. Entonces, justamente la diferencia entre este recuadro grande, que es el ingreso total, por este de acá abajo, que según esta ecuación que vemos acá, que es el costo total, o sea, costo medio por Q, nos da el costo total de esta empresa, y la diferencia entre esos dos, pues tiene que ser los beneficios positivos en este caso. ¿Por qué? Pues porque la curva de costo medio total está por debajo del equilibrio de mercado, que es este punto verde que ustedes ven aquí. Como se pueden ir imaginando, pues hay casos donde esa curva puede estar más arriba o mucho más arriba, y eso significa otras conclusiones que podemos sacar ahí. Entonces, básicamente, cuando el precio es mayor al costo medio total, significa que esa empresa está generando beneficios positivos o extraordinarios, o sea, que le conviene por su costo de oportunidad continuar en este negocio. Ahora vamos a analizar el caso intermedio, que es el caso en el cual no existe, digamos, esa diferencia tan marcada entre el punto mínimo del costo medio total, ¿sí? Y el punto de equilibrio que ya identificamos, que es donde se cruza el ingreso marginal con el costo marginal. Entonces, para llegar a esta imagen, tendríamos que trazar, entonces, como por un punto tangente, el más bajito de toda la curva de costo medio total, que sería este que ustedes ven aquí, que es el mismo en el cual se cruzan las otras variables, ¿no? Y en este caso sería exactamente el punto en el cual el precio es igual al ingreso marginal, pero también al costo medio total. Es un punto en el cual están todos, por así decirlo. Y ese es un caso especial en el cual se dice que los beneficios son nulos o normales. En otras palabras, que el costo de oportunidad es cero. O sea, le da igual a la empresa seguir produciendo café, o de pronto, si quiere, pasarse a producir otro tipo de producto agrícola, como por ejemplo la papa o el maíz, o cualquiera de esos otros que quiera producirlo, le da exactamente igual porque sus beneficios son nulos o normales. Y este último caso, que es el opuesto al inicial que trabajamos, pues fíjense ustedes que aquí la curva de costo medio total está mucho más arriba del punto de equilibrio. Entonces, si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos al principio, que yo les dije, a ver, miremos cuál es el ingreso total, pues es desde donde está aquí, digamos, P, ¿sí? Y lo multiplicamos por Q, nos daría este recuadro acá abajo. Pero si vamos a analizar los costos totales, en este caso, pues sería un recuadro mucho más grande que el de los ingresos totales, ¿sí? Que va hasta acá arriba, porque es el punto en el cual las cantidades de equilibrio se cruzan con los costos medios totales. En este caso, los beneficios decimos que son negativos, ¿sí? Porque los costos medios totales están por encima de este punto de equilibrio, y en términos del costo de oportunidad significa que aunque la empresa pueda estar generando beneficios, pues le conviene más dedicarse a otro negocio que es más rentable, que le puede dar, digamos, unos beneficios por lo menos nulos, o le puede dar unos beneficios positivos también, que es lo que buscan las empresas, porque aquí el precio es menor que el costo medio total. Bueno, entonces, explicada esa parte relacionada con los beneficios, yo les quiero explicar aquí
otro elemento que a lo mejor ustedes ya conocen por las lecturas que han realizado, pero que no está de más recordarlo, ¿no? Explicarlo nuevamente. ¿Qué sucede aquí? Acabo de mostrarles la curva de costo marginal, ¿sí? Y adicionalmente identificamos aquí dos curvas más, que una es la curva de costo medio total, que es la que veníamos analizando acá, que me muestra entonces el costo total de la empresa, el costo total de producción. Pero aquí abajito aparece otra curva, que sí es nueva, que se llama la curva de costo medio variable. Entonces, lo primero que recordamos es que el costo medio total es la sumatoria del costo medio variable más el costo medio fijo, ¿sí? Entonces, el costo medio variable, recuerden ustedes que es el que hace referencia a los costos de producción que cambian con el nivel productivo. Por ejemplo, la mano de obra como jornaleros, por ejemplo, para el caso que tomamos de la finca cafetera, en el cual, pues, entre más producción tenga, más tiene que contratar y varía un poco. Pero también hay unos costos que se consideran como fijos, ¿no? Que si fuéramos a calcularlos, pues tendríamos que trazar otra curva que se llamaría la curva de costo medio fijo, que son aquellos elementos o factores, pues, o costos, por llamarlos de la manera más pertinente, que no cambian con el nivel productivo. Por ejemplo, si las tierras son arrendadas, pues no importa cuánto cultive, si es mucho o poquito, usted tiene que pagar lo mismo por ese valor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ese sería como un costo fijo. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con la explicación. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué nos está mostrando entonces esta curva de costo marginal y la relación que tiene con los costos de una empresa? Y la razón es porque quiero explicarles primero el origen de la curva de oferta de una empresa y de la decisión racional que pueden tomar las empresas. O sea, hasta qué punto entonces yo estaría dispuesto a aceptar pues que esos costos fueran tan altos o hasta qué punto entonces me conviene a mí ofertar mi producto. Entonces aquí podemos analizar muchas cosas, ¿sí? Miren esta primera traza que ven aquí, que dice Q1 acá abajo y que nos lleva al punto más alto de la curva de costo marginal y obviamente al punto más alto de precio también. Según la explicación que yo les acabo de dar anteriormente, pues como es un punto por encima del costo medio total, pues intuimos que aquí hay como un beneficio positivo, ¿cierto? De la empresa, ¿ya? Porque está por encima. Este segundo punto aquí, Q2 y P2, sigue estando por encima. Entonces, es un punto también dentro del recuadro, si lo trazáramos aquí, si lo trazáramos por todo esto, sería como un recuadro de beneficios positivos, que ya cuando nos ubicamos en este punto que ustedes ven aquí, este primer punto rojo, que es en el que se cruzan el costo medio total y el costo marginal, pues podríamos ir como intuyendo que en este punto los beneficios son nulos, ¿no? Según la explicación que dimos hace un momento. ¿Y qué pasa entonces si el productor, la finca cafetera, decide vender y producir a un precio por debajo de ese costo medio total? Pues ya sabemos que estaría incurriendo en un escenario de beneficios negativos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre escoger un punto en este tramo, o sea, entre los dos puntos rojos, o escoger un punto por debajo, más abajo del segundo punto rojo? Pues que en este tramo que estamos estudiando primero aquí, están los puntos en los cuales, si bien no cubre todo el costo medio total, por lo menos sí está cubriendo todo el costo medio variable, que son los costos medios, los costos básicos que debe cubrir una empresa, ¿sí? Porque los costos fijos, digamos que podría dar una espera a ver si de pronto el precio vuelve y aumenta y puede recuperar un poco su situación económica allí, ¿no? Pero los costos medios siempre tienen que pagarlos porque tienen que ver con la producción. Entonces, ¿qué sucede? En cualquiera de estos puntos que ustedes pudieran ubicar aquí entre estos dos rojos, serían puntos en los cuales cubre todo el costo medio variable, más no cubre su costo medio total completo, sino, digamos, una partecita del costo medio fijo, y eso significa que está generando beneficios negativos, pero que puede seguir produciendo. Por eso yo les decía que,
aunque suene extraño, hay casos en los cuales las empresas, aun cuando tienen beneficios negativos, pues no cierran o no significa que van a desaparecer o a quebrar, porque podrían como aguantar un poco más hasta que ya llegan, digamos, a un punto que es este que ustedes ven acá abajo, que sí sería como el punto más crítico de todos, porque en este punto ya solamente estaría cubriendo sus costos medios variables, nada de los costos medios fijos, ¿sí? Entonces sería como el límite inferior de los beneficios negativos. Cualquier punto que esté por aquí por debajo significa que la empresa a esa cantidad y a ese precio que pueda vender ni siquiera cubre sus costos medios variables y mucho menos los costos medios fijos, entonces no le conviene funcionar. Es decir, aquí cesa operaciones y cierre la firma, cierre la empresa. De aquí para abajo no puede producir. En otras palabras, de donde arranca este punto rojo inferior hacia arriba, viene siendo como la curva de oferta de la empresa. ¿Por qué? Pues porque me está mostrando todas las combinaciones de precios y cantidades que yo puedo producir para poder ascender en esos niveles de beneficio que aspiro a alcanzar, ¿sí? O sea, primero ya saben, aquí en este serían como beneficios negativos, luego aquí beneficios nulos, y de aquí hacia arriba unos beneficios positivos que la empresa aspira que cada vez sean mayores, ¿no? Entonces, esta raya que ustedes ven aquí como repintada de color amarillo significa que la curva de costo marginal es la misma curva de oferta de la empresa, o sea, la que hemos definido como P, que básicamente nos muestra las distintas combinaciones que la empresa puede llevar a cabo para colocar en el mercado. Bueno, este que ustedes ven aquí es como un resumencito de todo lo que venimos explicando hace unos minutos. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? La misma gráfica que ustedes acaban de ver. ¿Qué tiene distinto aquí? Que están estas conclusiones de la izquierda. Entonces, todo lo que está del punto rojo inicial hacia arriba es el área de beneficio positivo, ¿sí? Y ahí concluimos que en todos estos puntos que están de aquí en adelante, el precio es mayor al costo medio total, ¿cierto? Este punto aquí en el cual es, digamos, tangente la curva de costo medio total o lo toca en su punto más bajo, es el punto de beneficios nulos, ¿sí? O sea, beneficio igual a cero, en el cual el precio es igual al costo medio total. Y este segundo tramo que ustedes ven aquí, pues es el tramo de los beneficios negativos, en los cuales el precio es menor al costo medio total, pero por lo menos le alcanza para cubrir algunos costos medios variables, que eso le da, digamos, viabilidad productiva, por así decirlo, a la empresa, porque el precio es mayor que los costos medios variables. Ya de aquí, este punto, como se los mencioné ahorita, es el punto en el que a la empresa de ahí hacia atrás le es inconveniente producir y vender porque no le da ni siquiera para cubrir sus costos medios. Entonces sería el precio o punto de cierre de la empresa y ahí entonces conectamos todo lo que explicamos inicialmente de los beneficios con la toma de decisiones que puede tomar la empresa en un mercado de competencia. En este caso, los que estamos analizando son de competencia perfecta, pero que aplica perfectamente para cualquier otro caso de mercado, ¿sí? O un monopolio o cualquiera de los otros. Siempre, digamos, manejaremos el mismo tipo de análisis en lo que tiene que ver con sus costos. Bueno, ahorita para ir concluyendo esta primera parte de la webconferencia, les quiero mostrar una forma clara de diferenciar el corto plazo del largo plazo en competencia perfecta. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la webconferencia anterior hablábamos de que en economía el corto y el largo plazo se diferencian no por tiempo, sino por la cantidad de factores de producción que son fijos, ¿cierto? Y decíamos que en el corto plazo, por lo menos uno de los factores de producción es fijo, que normalmente es el capital, pero en el largo plazo los dos son variables. Entonces aquí de nuevo lo analizamos bajo esa mirada, bajo esas circunstancias. Entonces, esta primera imagen que les estoy mostrando otra vez nos muestra un escenario de mercado y un escenario de la empresa, de la toma de decisiones de producción,
en el cual hay una oferta y una demanda de mercado, podemos volver a escoger el mercado del café, del que estábamos hablando, y unas cantidades y unos precios de equilibrio de competencia perfecta, ¿sí? O de corto plazo, que como bien lo decimos, si estamos en competencia perfecta, pues son precios aceptantes, ¿cierto? Entonces lo extrapolamos de nuevo hacia el plano cartesiano que nos muestra los costos y la demanda a la que se enfrenta la empresa, y de nuevo es totalmente horizontal porque son precios aceptantes, y trazamos entonces las otras dos curvas que venimos analizando desde hace rato, que es la curva de costo marginal y la curva de costo medio. Entonces aquí ya sabemos que este punto es el punto de equilibrio para la empresa, no para el mercado, sino para la empresa, en el corto plazo también. Ahora, analicémoslo en el largo plazo. ¿Qué sucedería? Pues en el largo plazo, si recuerdan ustedes las características que yo les hablaba ahorita, la competencia perfecta, pues como no hay barreras de entrada, hay libre acceso a la información, el producto es homogéneo y todo lo que habíamos hablado, pues otros oferentes, otras compañías u otras fincas cafeteras pueden entrar perfectamente como en la medida del tiempo como a ser parte de ese mercado, ¿no? Y a ofertar también a ese mercado sus productos. En otras palabras, puede entrar más fácilmente como la competencia. ¿Y qué significa que entran nuevos competidores? Pues esos nuevos competidores tienen una oferta también que entra a aumentar esa oferta que hay en el mercado, ¿cierto? Y aquí quiero hacer como un llamado a los conceptos que ustedes adquirieron por allá en Fundamentos de Economía, si se acuerdan, en primer semestre, primero o segundo semestre, en el cual les explican a ustedes que tanto la curva de oferta como la curva de demanda de un mercado tiene unos factores determinantes, ¿cierto? Y para el caso de la oferta, pues esos factores determinantes pueden generar, uno, algo que se llaman movimientos sobre la curva, que es lo que causa el precio, o dos, desplazamientos de la curva, que hace que se mueva, digamos, la curva, si aumenta la oferta hacia la derecha, pero si disminuye la oferta hacia la izquierda, ¿cierto? Y justamente uno de esos factores es el número de competidores, o la tecnología es otro, si bien lo recuerdan, ¿sí? O la llegada de nuevos productos sustitutos, todos esos son factores que pueden generar desplazamientos de la curva de oferta. Entonces, como estamos hablando del mercado de competencia perfecta, donde en el tiempo pueden entrar nuevos competidores porque no existen limitaciones ni barreras ni nada, pues eso significa que en el largo plazo, con el tiempo, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha por la llegada de los nuevos competidores. Y el desplazarse hacia la derecha, manteniendo el mismo nivel de demanda de mercado, ¿qué significa? Pues que se va a generar un nuevo punto de equilibrio en el cual, digamos, va a ser más conveniente para ese mercado ese nuevo punto de equilibrio, porque va a poder producir, digamos, o colocar en ese mercado más cantidades y a un precio menor para el mercado. Entonces, esto puede ser como más conveniente para el mercado, pero no tan conveniente para la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que como son precios aceptantes, el precio a largo plazo es menor, que es coherente con este nuevo equilibrio. Y si analizamos el punto en el cual corta la curva de costo marginal, pues es un punto más cercano al origen. O sea, es un punto que es este que vemos aquí como QLP, o sea, Q de largo plazo, las cantidades de largo plazo. Entonces, la relación aquí es inversa. En el mercado, en el largo plazo de competencia perfecta, los precios disminuyen, pero las cantidades aumentan por la llegada de nuevos competidores, nuevas empresas. Pero, ¿qué sucede entonces para el caso individual de cada una de las empresas? Pues si están llegando más empresas, la cuota de mercado que nos toca a cada una cada vez baja un poquito, ¿cierto? Y si queremos seguir vendiendo, pues vamos a tener que aceptar el nuevo precio de mercado que viene en baja también. Entonces, por eso es que vemos que para la empresa, a diferencia del mercado, la cantidad a largo plazo es menor, ¿sí? Que en el corto plazo, y el precio sí disminuye como sucede en el escenario de mercado. ¿Qué conclusión sacamos aquí entonces? Que para las empresas el beneficio en el largo plazo tiende a ser nulo con la llegada de nuevos competidores, es decir, el incentivo que tenían ellos para permanecer
en este mercado, que en este caso podría ser el cafetero, como hemos venido hablando, pues va disminuyendo y va desapareciendo con el tiempo porque llegan muchas más fincas. De tal manera que llega un momento en el cual yo me puedo reconsiderar como finca cafetera si realmente sigo allí o si me puedo pasar a otro tipo de cultivos, a otro tipo de negocio, porque el costo-beneficio aquí para mí es nulo, o sea, el beneficio es cero. Inclusive si siguiera bajando, pues ese beneficio ya sabemos que pasa a ser negativo porque está debajo del costo medio total. Entonces, ahí sin duda me convendría a mí como empresa cambiarme de actividad económica, dedicarme a producir otra cosa. Lo que sucede es que lógicamente las empresas pues tienen unos arraigos y unas formas, digamos, de producir que los llevan a sostenerse en sus actividades económicas, ¿no? Solamente, entonces, la empresa dejaría de producir si el precio llegara a un punto tan bajo que ni siquiera le alcanzara para sus costos medios variables, como lo hablamos hace un rato, que ahí sí definitivamente la decisión racional, por más que a usted le guste producir café, pues sería cerrar y dedicarse a otra cosa. Bueno, yo quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí o si todo va claro, chicos, y podemos pasar como con la explicación del primer ejercicio. Me gustaría escucharlos también. De momento todo está claro, tutor, gracias. Muy bien, muchas gracias, Angie. Los demás, Sebastián, Carlos, José, Jessica, Cristian, Kaylen. Para mí todo está claro, gracias. Bueno, muy Profe, bien. está claro hasta ahora. Perfecto. Hasta ahora, claro, profe. Listo. Gracias, Carlos. Gracias, Kaylen. Bueno, paso a recordarles que no olviden lo de la asistencia, ¿no? Si hay alguno que no lo ha hecho, por favor no lo vaya a dejar para el final. Saque un par de minuticos para diligenciar eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la parte que nos gusta y en la cual aplicamos toda la explicación anterior que tiene que ver con el ejercicio. Y vamos entonces a analizar, para este caso, un ejercicio de corto plazo en el cual pensemos en todas esas decisiones racionales que podría tomar una empresa ya con números, ya con un ejemplo puntual. Entonces, nos propone el ejercicio una función de costos para una empresa en particular, ¿sí? Que es esta que ustedes ven aquí, CT igual Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 50Q más 12. Y nos propone también las ecuaciones o funciones de demanda del mercado y de oferta del mercado. O sea, aquí todavía no hemos hablado nada de la demanda como tal a la que se enfrenta la empresa, sino que estamos hablando de la demanda y la oferta del mercado. Entonces, trazamos nuevamente los dos planos cartesianos para el comparativo que siempre hacemos y empezamos a como ajustar las ecuaciones, las funciones, de tal manera que nos sirvan para lo que queremos hacer más adelante. Entonces, si yo cojo y despejo la función de demanda, o sea, la dejo en términos de Q y no en términos de P, pues ya ahí yo puedo como empezar a graficar esta curva que ustedes ven acá, ¿no? Sería simplemente como hallar los cortes con los ejes. Entonces, si yo quiero hallar el corte con el eje P, sería reemplazar la Q por 0 y me da este 150. Y si quiero hallar el corte con el otro eje, pues hago justamente lo opuesto, ¿no? O sea, reemplazar aquí la P por 0, que sería como si yo estuviera pensando todo, digamos, 0 aquí y 150, y podría trazar entonces esta curva de demanda hallando los cortes con los ejes. Y con la curva de oferta puedo hacer exactamente el mismo ejercicio. Lo que pasa es que la curva de oferta pues tiene pendiente positiva, como ya todos lo sabemos. La demanda, como tiene pendiente negativa, pues hay un punto en el que corta con ambos ejes, ¿sí? Pero la oferta solamente, digamos, corta con el eje vertical. Y si nosotros cogemos, despejamos la curva de oferta y la calculamos de tal manera que podemos hallar también el corte con el eje para facilitar un poco la explicación aquí. Entonces esto sería 0 y este valor me daría 16,6, que es este punto que ustedes ven aquí, y trazar de ahí en adelante la curva de oferta del mercado. Y con respecto a las variables que tienen que ver con la empresa, que tomamos de ejemplo la finca cafetera, para continuar con el mismo y no confundirnos, pues tenemos una función de costos
que ya sabemos un poco cómo trabajarla, ¿no? Desde la teoría del productor y la actividad pasada, ustedes la apropiaron muy bien, que consistía en calcular el costo marginal, el costo medio total, el costo variable, o sea, todo eso se puede sacar a partir de la función de costo. Entonces, la de costo marginal, ¿cómo sería? Pues simplemente derivando la función de costo total. Este que ustedes ven aquí es la derivada de la de arriba. O sea, 3q al cuadrado menos 12q más 50 es la derivada de la ecuación de costo total. Y si yo quisiera como calcular la ecuación de costo medio variable, pues ¿qué tengo que hacer? Yo ya sé que la ecuación de costo total dividido Q me da el costo medio total, ¿cierto? Entonces es como si yo cogiera este CT menos Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 50Q más 12, lo divido por Q, ¿sí? Pero solamente tengo en cuenta los términos que tienen una variable, ¿sí? O sea, para dividirlos por Q y poder calcular el costo medio variable, pues yo no puedo tomar el valor fijo, que en este caso es 12, porque si no estaría tomando toda la ecuación de costo total y no estaría calculando el costo medio variable, sino el costo medio total. Entonces yo omito este 12, que es el valor fijo, y divido por Q todos estos, ¿sí? Para calcular el costo medio variable y se dan cuenta que cancelando las variables, pues queda Q al cuadrado menos 6Q más 50. ¿Listo? Ahí tenemos unas funciones de referencia que necesitamos para desarrollar el resto del ejercicio. Entonces, vamos a conectar con el análisis que hacíamos anteriormente, ¿no? Necesitamos saber cuál es el precio mínimo al cual la empresa produce, porque ya más abajo de eso, pues no le conviene y debe cerrar. Y hemos dicho repetidamente que tiene que ver con el costo medio variable, por eso fue que lo calculamos acá. Entonces, si nosotros traemos las dos gráficas que están en la diapositiva anterior, pues tenemos es que calcular este punto que está aquí. ¿Listo? Este punto que está aquí lo podemos calcular de una manera muy sencilla. Recuerden ustedes que uno lo que puede hacer es coger y derivar una función e igualarla a 0 para calcular un mínimo. Esa siempre, digamos, es como la salida más práctica. Pero si ustedes quisieran, pues simplemente podrían coger aquí y generar, digamos, la igualdad en la cual el costo medio variable es igual al costo marginal. Podrían hacerla también, despejan eso y tiene que darles exactamente lo mismo. Aquí en el ejercicio vamos a hacerla más rápida, que es coger el costo medio variable, lo derivamos y lo igualamos a 0 para calcular el mínimo, que en este caso pues sería esta ecuación a la que llegamos acá. ¿Listo? La derivada de q al cuadrado menos 6,50 es 2q menos 6. Lo igualamos a 0, despejando esto nos da 3, un valor de q3. Reemplazamos este valor recién calculado en la ecuación de costo medio variable, que es esta de acá, y calculamos el precio mínimo al cual la empresa debe vender con las cantidades mínimas que estarían señalando este punto aquí, que es el punto mínimo al cual empezaría, digamos, operaciones o empezaría producción una empresa. Cantidades 3 y el costo o precio, pues, en este caso, para trazarlo en la misma variable, pues 41. Y ahora la segunda pregunta que ustedes se hacen es, ok, profe, ya conociendo entonces cuál es ese valor de mínimo pues que debe la empresa considerar, ¿cuáles son entonces los precios y las cantidades de equilibrio en el mercado? O sea, en la gráfica de la derecha. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber eso? Pues muy fácil. Cogemos simplemente e igualamos las dos funciones, tanto la de demanda como la de oferta, justo como le indica aquí, ¿sí? Esto lo podemos haber hecho hace rato, sino que digamos, para conectar con el resto del ejercicio, lo hacemos en este momento, y lo que hacemos es igualar entonces estas dos funciones, 150p igual a menos 50 más 3p, despejamos, calculamos primero p, y nos da 50, y luego reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y nos tiene que dar lo mismo, nos da q100,
Y así calculamos de manera muy facilita las cantidades 100 y el precio de equilibrio de este mercado. Nos quedaría todavía faltando algo, ¿cierto? Que es como las cantidades de equilibrio de la empresa, por así decirlo, porque ya tenemos la del mercado, pero nos falta la de la empresa. Entonces vamos a calcularlo aquí. Los valores que ustedes ven arriba son exactamente los mismos, los coloqué aquí nuevamente como referencia. Pero si analizamos aquí este procedimiento que nos va a permitir calcular la cantidad producida, pero luego de eso, lo último que uno siempre necesita conocer, identificar en nuestros ejercicios de mercado, que es el beneficio que generan las empresas, el beneficio óptimo pues, o el máximo beneficio posible, pues tenemos que desarrollarlo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan al principio que estábamos hablando de que existe la ley de oro de la maximización, que es ingreso marginal igual a costo marginal? Pero para este caso, como se los expliqué en la primera diapositiva, pues el precio es igual al ingreso marginal y por ende el precio es igual al costo marginal para competencia perfecta. Pues aquí está esta igualdad, P igual costo marginal. Reemplazamos los valores que ya tenemos. El P lo traemos del precio de mercado, que ya sabemos que es 50, ¿cierto? Lo acabamos de calcular atrásito cuando estábamos definiendo los precios y cantidades de equilibrio del mercado. Ya lo tenemos aquí. Y el costo marginal, pues también ya lo habíamos sacado anteriormente, derivando la función de costo total. Entonces, igualamos aquí, empezamos a despejar un poco esta ecuación. El punto al que llegamos aquí es un punto en el que ustedes pueden resolver matemáticamente esto de varias formas. Hay como tres formas, por lo menos las que yo conozco. La primera de ellas es una que se llama la del factor común, que es esta que usan aquí, que es simplemente sacarle factor común a este término, y esto significa que uno de estos dos términos es cero, ¿cierto? Para poder pasarlo acá. O sea, este cubo que quedó por fuera del factor común se puede pasar a dividir acá, y todo número que divida cero es cero. Y entonces luego de eliminar esa variable, pues simplemente podemos despejar lo que queda. Pasamos el 12 acá, luego el 3 que está dividiendo, que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos da 4. Esa es una forma que podrían hacerlo. Otra forma, tal vez más complicada, es utilizar la famosa cuadrática de menos b por raíz de eso, que no me acuerdo pues exactamente en estos momentos, pero que es una manera también de calcularlo por medio de esa ecuación de la cuadrática, o también podrían coger simplemente y no utilizar factor común, sino empezar a despejar desde aquí arriba. Entonces pasan, digamos, este término acá al otro lado, el menos 12 cubo que está negativo, lo pasan acá positivo, luego pasan, digamos, esa Q que está en este lado derecho de la igualdad, a dividir acá, porque como estaba multiplicando pasa a dividir ese término, cancelan el Q cuadrado con la Q que acaba de pasar a dividir, y el 3 que queda acá lo pasan a dividir el término al otro lado de la igualdad, o sea, 12 dividido 3 y les da 4. ¿Listo? Si quieren después en la grabación, pasan con detenimiento y escuchan la misma explicación que les acabo de dar y lo hacen con papel y lápiz para que confirmen esas formas de llegar, digamos, a este resultado. Pero la conclusión es que Q es igual a 4 para este ejercicio, que era lo que necesitábamos definir o calcular, que en otras palabras es la cantidad de equilibrio de la empresa. Entonces, es este valor que nosotros trazamos por aquí, que es en el cual se corta la curva de costo marginal con el ingreso marginal o P, que es 4. ¿Y qué nos faltaría entonces calcular ahí? Solamente el beneficio. El beneficio ya lo sabemos calcular desde la unidad pasada, ¿no? Cuando estábamos hablando de la teoría del productor. Y decíamos que el ingreso total, que es igual a P por Q, entonces sería coger 50, que es el precio en mercado que ya sabemos, 4, que es la cantidad de equilibrio que acabamos de calcular, eso nos da 200. El costo total, que es reemplazar este 4 en la ecuación que está acá arriba, o sea, en esta de costo total, ¿sí? Se reemplaza y se calcula y nos da 180 en este caso. Y luego, pues la diferencia entre esos dos, entre el ingreso y el costo total, nos viene dando el beneficio de la empresa, ¿listo? Ese beneficio es igual a 20,
para el caso de este ejercicio. Pero ¿qué podemos agregar ahí adicional? Si queremos identificar a nivel gráfico cuál es, digamos, ese beneficio que estamos encontrando allí para esa empresa, entonces cogemos y hacemos lo que explicamos hace unas diapositivas más, que es costo medio total es la división del costo total sobre Q, ¿cierto? Y yo, el costo total ya lo tengo, que es 180, y Q también ya lo tengo, que es 4. Entonces, si yo desarrollo esta operación sencillita, me da como resultado que 45 es el costo medio total, que sería como este punto de aquí, llevado aquí al eje vertical, que nos da el límite inferior para poder conocer hasta dónde, digamos, va el costo, o sea, hasta qué punto le cuesta a la empresa de todo, digamos, lo que está cobrando para sus costos y hasta cuándo hay de diferencia entre los costos y el ingreso. Entonces, recordando lo que explicamos anteriormente, todo este recuadro que está aquí, ¿sí? O sea, 50 hasta el 4, o sea, P por Q sería el ingreso total. 50 por 4 sería todo este recuadro, el ingreso total, ¿sí? Y si quisiera conocer lo que se gasta para cubrir sus costos medios totales, que es este punto de aquí, pues sería entonces 45 por 4, o sea, pasar de aquí hasta acá y conformar este recuadro que ustedes ven aquí. Entonces, en este caso, los costos medios totales son menores que el punto en el cual se corta el costo marginal con el ingreso marginal precio, es decir, en el equilibrio de la empresa, y por ende podemos concluir que este recuadro de color como rosado, como naranja, es el de los beneficios que en este caso son positivos para la empresa. Entonces, es una empresa que le conviene seguir trabajando o seguir dedicándose a esta actividad porque está generando beneficios positivos, ¿sí? Y por ende, aunque es precio aceptante, pues está obteniendo, digamos, unas buenas condiciones y sería una decisión racional poder continuar haciéndolo como lo hace a partir del beneficio que descubrimos y calculamos aquí. Bueno, muchachos, muy bien. Ahí acabamos como la explicación base de la parte de mercado de competencia perfecta. Sin embargo, yo quiero darles como un acercamiento también hacia el tema de monopolio, porque entre otras cosas hay una pregunta que tiene que ver con eso. De hecho, en la actividad siguiente y final, que es la fase 5, es probable también que haya alguna pregunta acerca de monopolio. Entonces, por eso es importante que ustedes comprendan el tema con la claridad de que estamos haciendo como una especie de introducción a la competencia perfecta, porque es un tema que se trabaja en detalle ya en el curso siguiente. Lo colocamos aquí porque es el modelo opuesto, equidistante al de competencia perfecta. O sea, el némesis, por así decirlo, desde la competencia perfecta es el monopolio. Es el caso más extremo de competencia imperfecta. Por eso lo analizamos para que ustedes puedan como considerar las diferencias entre uno u otro y sacar sus propias conclusiones también al final. Entonces, el monopolio, a diferencia del de competencia perfecta, como lo analizamos al principio, pues aquí sí hay muchos consumidores, pero muy pocos productores. O de hecho, no hay más productores, solo un productor. Cuando son pocos productores ya es como una forma distinta de competencia imperfecta que se llama oligopolio de mercado, pero como aquí estamos hablando del caso más extremo de todos, es cuando hay un solo productor. En esos casos se configura un monopolio. En los monopolios de mercado existen las barreras de entrada. Las barreras de entrada sí son dificultades que tienen las empresas para poder ingresar o hacer parte de nuevos negocios. Lo que quiere decir esto es que no le es muy sencillo en términos de inversiones o en términos de decisión entrar a ser parte, digamos, de ese nuevo negocio. Les voy a colocar algunos ejemplos para poderlo entender más fácilmente. Lo primero es considerar el ejemplo de los acueductos, por ejemplo, en un municipio, en una ciudad común y corriente.
Bueno, les pido una excusa de pronto si se escucha un ruido de fondo, pero es el tema pues de las marchas y unas arengas como que están haciendo acá por el lugar que yo vivo, pero bueno, seguro que todos me entienden porque han pasado por algo parecido. Bueno, ejemplo, le estaba colocando un acueducto en un municipio, y si ustedes se fijan, hay muy pocas ciudades que tienen más de un acueducto o más de una empresa que preste ese tipo de servicio público. Lo mismo que pasa con la energía eléctrica, ¿no? No hay muchas empresas en una misma ciudad que se dedique a eso. Por ejemplo, acá en el caso de Cali, pues la que tiene monopolizado todo es en Cali, que es la empresa pública o municipal de Cali, que se dedica a eso, y que obviamente tiene unas barreras de entrada grandísimas. ¿Cuáles son las barreras de entrada que tiene? Pues que tiene todo el cableado estructural, tiene toda la inversión, en el caso del acueducto, pues de los canales y de todo el tendido estructural que se necesita para hacer llegar a las distintas comunas el agua, y eso cuesta miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos. Entonces, si quiere entrar una nueva empresa, pues tendrá que tener un músculo financiero suficiente para construir sus propias redes o vías para hacer llegar los servicios públicos, por lo menos a algunas comunas, y pues no será nada fácil porque eso tampoco le garantiza que el cliente o el consumidor vaya a adquirir sus productos si no le da un precio competitivo, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con el tema de las barreras de entrada, y me lleva al punto siguiente, que ustedes ya pueden ir intuyendo, que es el tema del poder de mercado. Entonces, en monopolio sí existe el poder de mercado, ese poder de mercado lo ejerce la empresa en condición de monopolio, y en otras palabras, o en pocas palabras, significa que la empresa puede subir el precio simple y llanamente porque está buscando mejorar, digamos, su beneficio, ¿no? Y recuerden lo que yo les dije en la webconferencia pasada, o los que vieron la grabación, una empresa siempre va a buscar como medida racional producir lo menos posible y vender al precio más caro. Entonces, el monopolio lleva a su máxima expresión esas dos condiciones. El precio de mercado inicial que define un monopolio es el precio más alto, el que puede vender, y también la menor cantidad que puede producir a ese precio alto, que es el momento en el que estaría como maximizando sus beneficios. Les voy a colocar otro ejemplo también como para ser más claro con la explicación. Imagínense ustedes un monopolio tal vez no tan extremo como el de los acueductos, que yo les digo, pues tiene unas barreras de entrada que son casi que imbatibles, ¿no? ¿Cómo hace una empresa nueva para llegar a hacer todo un montaje pues que se necesita para prestar servicios públicos? No es fácil. Si lo pensáramos de pronto en el caso de los operadores de telefonía, hay uno recientemente que entró hace poquito y que hizo bajar tarifas a los demás, que es WOM. Pues igual, no es fácil entrar en un mercado como el mercado de los operadores de telefonía celular, ¿no? Por eso es que hay tan pocos. O es lo mismo que pasa con las aerolíneas, que hay pocos porque las barreras de entrada son difíciles, digamos, de sortear. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación? Que existen unos monopolios donde el poder de mercado es mayor que en otros. En esos monopolios donde el poder de mercado es mayor que en otros, son monopolios en los cuales las causas que les voy a explicar son mucho más radicales y son mucho más fáciles de identificar. Entonces, cuando existe un producto único, es decir, no hay sustitutos cercanos o no existen sustitutos para un producto, entonces se dice que es un monopolio que tiene muchísimo poder de mercado. Por ejemplo, supongan que solamente una empresa aquí en Colombia es la que puede dentro de poco producir. Supongamos que no las trajeran del extranjero, sino que las producen acá, las vacunas contra el COVID, ¿ya? Si es una sola empresa la que los produce, ninguna otra de las empresas nacionales la hace. ¿Qué significa? Que esa empresa tiene el monopolio de un producto que es único y que no existen sustitutos cercanos porque no existe otra vacuna desarrollada para el COVID, a no ser que se compre en el extranjero, ¿no? Pero mientras tanto, como estamos analizando el caso colombiano, si existiese una farmacéutica o un laboratorio que sacara una vacuna contra el COVID aquí en Colombia, pues tendría un producto único y el máximo poder de mercado porque no existirían sustitutos cercanos. Además que la barrera de entrada
que presenta, pues sería como una de las más fuertes o las más radicales de todas, ¿no? Que es justamente una patente o un tema de protección de la propiedad, pues, intelectual y el desarrollo tecnológico, que es un incentivo también que existe para las empresas, para que estas empresas se motiven a investigar y a desarrollar y a invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Lo que pasa es que las empresas no van a invertir en ciencia y tecnología si no tienen un retorno de eso. Entonces, ¿cómo lo manejan los gobiernos? Le dicen a las empresas que desarrollan nuevas cosas, como por ejemplo una vacuna, listo, quédese usted 10 años explotando usted solamente ese producto y ya luego de 10 años se libera la patente y cualquier otra la puede hacer y empiezan a volverse, digamos, un mercado más parecido al mercado de competencia perfecta, no tanto de monopolio, pero mientras tanto, pues es la forma en la que las empresas pueden sacar beneficio y por eso es que hay empresas que se dedican a desarrollar nuevos productos. Entonces, esa sería una barrera de entrada de las más altas que existe, de las más difíciles de sortear, porque si alguien tiene una patente, nadie más puede hacer ese producto o puede ser sancionado y multado, e inclusive puede llevado a estrados judiciales por haber hecho, digamos, esa acción fraudulenta porque el Estado le da la patente a la empresa que la registra, que fue la que invirtió recursos para lograr ese desarrollo. También existe algo que se llaman las economías de escala. Las economías de escala se dan, por ejemplo, en las empresas de servicios públicos, en el cual ya por tener una inversión muy significativa a nivel de infraestructura y otras cosas, pues llevarle el servicio a un individuo más, a un cliente más, no necesariamente le sale más costoso que le sale como normalmente le sale a las empresas, sino que cada vez venderle a un adicional, o sea, producir o llevar los servicios a un cliente adicional le puede salir un poquito más barato porque con la misma infraestructura que ya tiene puede venderle a muchos o a pocos, ¿sí? Es decir, en un barrio que ya tiene cableada pues toda la red eléctrica y que tiene toda la parte de acueducto ya instalada, si tiene 10 habitantes para esa empresa, es conveniente pues prestarles ese servicio, pero como ya tienen la inversión hecha, si tiene 100, o sea, si a un aumento de ese número de habitantes, si son 100 o 1000, pues le va cada vez a salir el producto o hacerle llegar sus servicios de manera más económica porque ya tiene, digamos, un mejor uso de esos factores de producción que en ese caso sería como la infraestructura que está considerando. Eso se llaman economías de escala, cuando se pueden aprovechar mejor a futuro esos factores productivos como el capital, por ejemplo, o el trabajo en algunas empresas, y un caso claro son las empresas de servicios públicos. O también una barrera de entrada grande tiene que ver con el tema del control de un recurso escaso, que el ejemplo sería pues con el petróleo. Entonces una firma que llegue a Colombia y que el gobierno le dé la única, digamos, posibilidad y el único permiso de hacer exploraciones petroleras en Colombia, significaría que le está dando el control de un recurso escaso. ¿Por qué? Pues porque el petróleo o el crudo no se consigue así de la nada o tan fácilmente, sino que es fruto, digamos, de un estudio de suelos y una cantidad de cosas y también de un trabajo con infraestructura que es muy invasivo también, que por eso vemos que genera tanta afectación al medio ambiente, que termina perforando los suelos y sacando el recurso no renovable, que es lo que es el petróleo, pero por ser no renovable justamente es que es un recurso escaso. Entonces, esa sería una barrera de entrada también. ¿Cómo hacen las otras exploradoras de recursos como petróleo si no tienen el permiso para hacerlo, ¿sí? O si no saben cómo hacerlo, cómo hacen? Es decir, tienen el control del recurso, tienen el control de un recurso escaso, únicamente una empresa lo que le garantiza pues ese monopolio. Y así sucesivamente podríamos nombrar muchísimos más ejemplos, ¿no? Pero importante que ustedes identifiquen que un monopolio puede ser más extremo o con mayor poder de mercado en la medida que estas barreras de entrada sean más rígidas y más difíciles de sortear para las empresas competidores, como los recursos, como el control de un recurso escaso, como economías de escala crecientes o patentes o licencias que también se le dan a las empresas. Inclusive si es un producto que no existe en ninguna otra parte, eso podría ser, digamos, no solo una causa, sino que también podría ser una consecuencia, ¿no? Que exista un producto único y es un monopolio, y si no hay más,
se da porque tiene un producto único, pero va a seguir siempre existiendo ese único producto, entonces se convierte en una consecuencia también del actuar racional, económicamente hablando, del monopolio. Bueno, entonces vamos a tomarnos estos últimos minutos para explicar rápidamente cómo funciona el tema del monopolio, cómo se analiza a nivel gráfico, y van a encontrar ustedes muchas similitudes con el de competencia perfecta, pero también diferencias muy claras, y es, digamos, la introducción que yo quiero darles con un ejercicio matemático también muy sencillo. Este plano cartesiano que ustedes ven aquí, pues lo primero es mencionar que no es necesario aquí hacer dos, ¿sí? Porque anteriormente hacíamos dos planos, uno que mostraba el mercado y otro que mostraba la empresa. Pero en monopolio, la demanda del mercado es la misma demanda a la que se enfrenta el monopolio, porque es que no hay más oferentes. Entonces, toda la demanda la toma el monopolio. Por eso solamente hacemos una única gráfica. Si no, tendríamos que hacer dos y comprender que dentro de esa segunda gráfica están incluidas como todas las empresas que aportan a la construcción de la oferta y a la construcción también, digamos, de una demanda que en este caso es totalmente absorbida por el monopolio, y la oferta que da es la única con la cual, digamos, pueden satisfacerse o encontrar un equilibrio de la demanda de mercado, de todo el mercado. Por eso hacemos una sola, pero podemos encontrar aquí claras coincidencias también. Entonces, curva de demanda del mercado con pendiente negativa, como es lógico, ¿sí? Y esta curva verde que ustedes ven aquí es la curva de ingreso marginal, que si se fijan, tiene la misma coordenada de origen, o sea, arranca en el mismo punto que la curva de demanda, pero tiene el doble pendiente. Eso quiere decir que corta el eje horizontal exactamente en la mitad en la que lo corta la curva de demanda. Es decir, que si aquí fuera 100, aquí sería 50. Y si ustedes están preguntando, profesor, ¿por qué es así? Pues la respuesta es muy clara, y es que al principio las empresas en monopolio, las empresas en condición de monopolio, definen el precio más alto posible, que es el precio más alto que está dispuesto a aceptar el mercado, pero para poder ir vendiendo más unidades, tienen que ir bajando cada vez un poquito ese precio. Es decir, ellos no pueden vender ilimitadamente al precio que quieren. Tienen que ponerse de acuerdo como con el cliente para poder darle un precio alto, pero un precio alto que está dispuesto a pagar, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con el tema de elasticidades, que será algo que miraremos en el curso siguiente. Entonces, entre más elástica sea valga la redundancia, la elasticidad de una curva de demanda, pues significa que más altos precios podrá, menores precios, perdón, deberá manejar, o más rápidamente tendrá que ir bajando, porque la elasticidad lo que muestra es la sensibilidad de la demanda frente a variaciones en los precios. Si esa demanda es inelástica, o sea, tiene muy poca sensibilidad, quiere decir que el monopolio podrá mantener los precios más altos con más facilidad, y por ende es un monopolio con mayor poder de mercado. Repito esta última explicación. Entre mayor, digamos, sea la elasticidad o la sensibilidad de una demanda, de algún producto, pues significa que más rápidamente tiene que ir disminuyendo ese precio la empresa en monopolio para poder vender, a diferencia de que si la sensibilidad es muy poca de la demanda, pues podrá mantener los precios sin que haya, digamos, grandes variaciones. Entonces, esa disminución en los precios hace que el ingreso marginal cada vez vaya siendo menor. O sea, lo que le gana por vender una unidad adicional de sus productos es cada vez menos porque le está bajando el precio un poquito, ¿sí? Y obviamente existe una curva de costo marginal y una curva de costo medio total, que ya estamos familiarizados con ellas. Y aquí aplica, lógicamente, la ley de oro de la maximización, que es ingreso marginal igual al costo marginal, este punto que ustedes ven aquí, ¿sí? En el cual, si lo trazan hasta arriba, hasta el punto donde se cruza con la curva de demanda, hallan el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio acá abajo, ¿sí? Y si nos pusiéramos como a hacer el mismo ejercicio de mirar el punto en el que se cruza con el costo medio total y analizar el beneficio, podríamos hacerlo también, ¿no? No, como que no es necesario en estos momentos, pero podrían hacerlo también para el caso del monopolio,
que lo que ustedes quieren es identificar como las zonas para saber el beneficio, si es neutro, positivo o negativo, y se darán cuenta que el beneficio en monopolio es positivo y es altísimo, ¿sí? Que es toda el área, digamos, en el cual la empresa puede ganar más, porque justamente lo que busca es vender a un mayor precio posible y produciendo las menores cantidades posibles. Bueno, aquí yo lo que hice fue como mostrarles así de manera muy rápida justamente eso que acabo de explicar, y es el punto en el cual se puede visualizar toda la parte del beneficio de la empresa de una manera pues muy sencilla, que es la misma que hemos venido aplicando. O sea, el precio, desde el precio de equilibrio, si ustedes bajan hasta acá y lo multiplican por Q, o sea, P por Q, que sería como el ingreso total, viene siendo como este rectángulo que ustedes ven aquí, todo esto, ¿sí? Y el punto en el cual las cantidades se cruzan con los costos medios totales nos da este otro valor de aquí, o sea, los costos medios, que sería como este rectángulo un poquito más chiquito, ¿sí? Que estoy señalando aquí. La diferencia entre esos dos, entre el ingreso total y el costo total, es esta área que ustedes ven aquí de color verde, que nos muestra el beneficio positivo en el que siempre están las empresas de monopolio. Bueno, ahora lo que quiero mostrarles es algo importante y es una de las conclusiones finales que vamos a ir sacando para el tema de monopolio, que tiene que ver con el impacto que generan los monopolios sobre las condiciones del mercado, algo que se llama el costo social. Porque todos sabemos que los monopolios son como no tan bien vistos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿qué le termina pasando al consumidor? Pues que termina pagando más por un producto que es más escaso, porque hay menos cantidades. Y eso no nos gusta a ninguno, menos a la empresa en monopolio. Pero a nivel general podemos decir que eso genera una afectación sobre el mercado que se llama el costo social de la existencia de un monopolio. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar por medio de un gráfico con áreas, que yo les voy a explicar, que es muy fácil de entender para que ustedes vean cómo cambia ese impacto en un caso en el cual existe el monopolio en el mercado y en el caso opuesto, que es el caso de competencia perfecta, como para analizar. Yo al principio de la explicación de monopolio yo les dije, son modelos equidistantes, son opuestos el uno al otro. Entonces aquí los estamos plasmando en una misma gráfica ambos para poder ver las diferencias. Este punto que ustedes ven aquí que dice QM, que pasa aquí por este punto que estoy señalando, y luego se lo llamo hasta arriba, nos da el precio de monopolio, son las cantidades y precios de monopolio. ¿Listo? Pero supongan ustedes que el gobierno coge y hace bajar a esa empresa de monopolio su precio hasta llevarlo al precio de mercado, ¿sí? El precio de mercado, acuérdense que es el punto en el cual el costo marginal es igual al precio, ¿sí? O al ingreso marginal, también como lo estábamos hablando, que sería este segundo punto de aquí. Entonces, lógicamente, como es un punto en el cual el beneficio para la empresa disminuye, pues es un punto en el cual tiene que colocar más cantidades en el mercado, ¿sí? O sea, una Q de competencia perfecta, y tiene que vender a un precio más asequible también, que es un precio de competencia perfecta. Entonces, básicamente aquí tenemos mapeados tanto el precio como las cantidades para los dos escenarios, de monopolio y de competencia perfecta. Ahora vamos a ver toda la parte del análisis de áreas para que ustedes comprendan el costo social del monopolio. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 áreas que están identificadas como por unos triángulos y unos rectángulos, pues, que ustedes y otras figuras, pues, con formas distintas, que nos van a permitir como visualizar un poco cómo funciona ese tema del costo social del monopolio. Entonces, todo lo que está de aquí, digamos, del punto que nos muestra la competencia perfecta, que es el primero que vamos a analizar, ¿sí? Es decir, este recuadro, este triángulo C, este rectángulo B y este otro triángulo A, configura o comprende algo que se llama el excedente del consumidor. O sea, todo lo que está debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio de equilibrio, que son estos tres que yo estoy señalando aquí,
conforman el excedente del consumidor, que sería como todo lo que el consumidor está dispuesto, digamos, a pagar de más por el producto, hasta llegar a su punto máximo, ¿no? Que es el que está por acá arriba. Entonces, hay tres figuras en esa área, que es A, B y C, que es este que ustedes ven aquí. Entonces, primera afirmación, el equilibrio del consumidor en competencia perfecta es la suma de estas tres áreas, porque está debajo de la curva de demanda, pero por encima del precio de competencia perfecta. ¿Listo? Ahora vamos a analizar el opuesto, que es el excedente del productor, que está debajo del precio de competencia perfecta, pero encima del costo marginal, ¿no? Porque la empresa pues no va a vender en ningún caso o a producir por debajo de su costo marginal. Entonces, aquí hay dos áreas, que es la área E y la área D, como ustedes lo ven aquí. Si sumamos todas las áreas, está el excedente completo del mercado, ¿sí? Que es la sumatoria de las del consumidor más las del productor, ¿cierto? Ahí estamos analizando solamente la de competencia perfecta. Ahora vamos a analizar esas mismas excedentes, pero para los precios y cantidades que nos define el monopolio, que es a partir de este punto de aquí, ¿sí? Que es diferente al anterior. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Que el excedente del consumidor ya es mucho más pequeño. Si es en este punto, no en este, sino en este de acá arriba, que es el de precio de mercado, pues es simplemente el triángulo A, ¿sí? Es decir, que perdió el B y el C, ¿cierto? Eso es claro. Entonces, por eso el excedente del consumidor en monopolio pasa a ser A, mientras que en competencia perfecta es A, B y C. Y el caso del excedente del productor, lo analizamos de nuevo, como dijimos ahorita, por encima del costo marginal, pero por debajo del precio de monopolio en este caso, que serían entonces estas dos gráficas, estas dos figuras, perdón, que es E y B. Fíjense que E y B son más grandes que lo que tenía en competencia perfecta como excedente del productor, que eran D y E, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monopolio, el excedente del productor, sacrifica, digamos, D, o sea, deja de percibir D como parte de su excedente, pero empieza a percibir a C, a B, perdón, que B es mucho más grande que D. Entonces, aumenta a simple vista su excedente del productor, que quiere decir, pues, el beneficio adicional que consigue por vender más caro y producir menos unidades. Y fíjense que si hacemos la sumatoria de los que quedan, o sea, la sumatoria del consumidor y del excedente del consumidor y el excedente del productor, pues es simplemente A, B y E, o sea, A, B y E. Es decir, que estas dos áreas, C y D, desaparecen. Nadie las tiene, ¿sí? Si comparamos entonces los dos casos, se van a dar cuenta que aquí en el monopolio pues hay un claro ganador, que es la empresa que aumenta su excedente, y un claro perdedor, que es el consumidor, que lo disminuye, ¿cierto? Pero como hay unas áreas que se pierden también, o sea, no le quedan a nadie, eso se llama el área de pérdida irrecuperable de eficiencia. Es decir, es la afectación, el costo social. Es lo que los compradores, digamos, a pesar de que pagaron más caro, no lo perciben como un beneficio y tampoco hace parte de los ingresos del monopolio, sino que simplemente se pierden, digamos, en el ejercicio de la empresa monopolista por vender a precios más altos y disminuir las cantidades que lleva el mercado. Entonces, en este caso se perderían dos áreas importantes que son estas de aquí, y a eso se le llama pérdida irrecuperable de eficiencia en un mercado en el cual existe el monopolio. Entonces, ahí identificamos el costo social, y a nivel gráfico, por qué es que son malos los monopolios, que habría que verlo por dos monedas, por dos caras de la moneda, ¿no? No solamente podría ser malo la existencia de un monopolio, también hay casos en los que un monopolio trae beneficios, ¿no? Porque puede garantizar ciertos tipos de productos a unos mercados o a unos consumidores que de lo contrario no tendrían acceso a ello, pueden manejar mejores niveles de tecnificación, pueden generar empleo, o sea, tiene cosas buenas también, pero a nivel de mercado, en el análisis que estamos haciendo y en el largo plazo, pues genera esta pérdida recuperable de eficiencia, que gráficamente la vemos al comparar los dos casos, el largo plazo, perdón, el competencia perfecta y el de monopolio, que lo acabamos de analizar.
Bueno, para terminar, este ejercicio rapidito, chicos, muy parecido al que acabamos de hacer, pero no para competencia perfecta, sino para monopolio. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos una función de costos totales otra vez, tenemos una función de demanda, y como no existen más oferentes, pues esa demanda es la misma demanda de la empresa, ¿sí? Si no, entonces tendríamos que hablar de que existiría otra función de oferta en la cual la empresa tiene una partecita, pero aquí no, porque aquí en la empresa en monopolio tiene toda la demanda. Bueno, entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues despejamos como siempre P para poder trazar entonces la curva, y sacamos también la derivada pues del ingreso luego de que conocemos P por Q, lo derivamos y calculamos pues o llegamos a este valor final. Lo mismo podemos hacer con los costos totales, que ya sabemos que si queremos calcular los costos marginales, pues simplemente aplicamos la derivada a esa función de costo total, y ahí tenemos como unos datos base que necesitamos para calcular el equilibrio de mercado en monopolio, ya numéricamente hablando. Entonces, ¿cómo sería? Pues tenemos que coger la ley de oro de la maximización del beneficio, igualamos el ingreso marginal con el costo marginal, y al igualar entonces estas dos variables podemos despejar, ¿sí? O sea, simplemente cogimos aquí el 1000 menos 4Q igualado al 4Q más 10, despejamos y se calculan entonces las cantidades y el precio de equilibrio de ese mercado. Ya con estos datos, entonces podemos graficar, ¿sí? O sea, podemos reemplazarlos tanto en la demanda, en la curva, en la ecuación, la función de demanda, para poder trazar esto de aquí. Entonces, de la misma forma que lo explicamos en el ejercicio de competencia perfecta, ya podrían haberlo trazado para hallar los cortes con los ejes, y lo mismo hacen con la de costo marginal. Y finalmente, como ya tienen estos valores, pues ustedes ya saben que el punto en el cual se dan las cantidades de los precios de equilibrio es el punto en el que se cruza el ingreso marginal y el costo marginal, que sería este de aquí. Por eso se traza esta línea punteada, en la cual ya podemos aquí graficar estos dos valores. ¿Listo? ¿Y qué nos faltaría aquí? Nos faltaría simplemente calcular como para terminar los beneficios de la empresa, que también ya sabemos la forma, es la misma que venimos haciendo para competencia perfecta, solamente que aquí es un poco más rápido porque toda la demanda la asume la empresa, y reemplazaríamos entonces estos valores. Ingreso total es P por Q, nos da en este caso 93.121. Costos totales, reemplazamos estos dos valores en esta ecuación de acá arriba, llegamos al valor de 31.965. Diferencia entre esos dos es el beneficio, que en este caso es 61.151. ¿Listo? Si ustedes quieren, pues podrían ahí continuar desarrollando como el ejercicio, podrían calcular, por ejemplo, el costo medio variable, si hace falta, y podrían trazarlo aquí también, y entonces luego calcular los valores que ya sabemos cómo, para saber cuál es el punto mínimo pues en el que ese monopolio funcionaría. Pero en este ejercicio, como no queremos profundizar todavía en temas de monopolio, sino darle introducción básica, pues ya con estas ideas y conceptos que acabamos de explicar, además porque ya se nos termina la hora de la web conferencia, las 2 horas de la web conferencia, creo que es un panorama claro para, primero, apropiar conceptos, y segundo, poder desarrollar los ejercicios que tenemos pendientes. Entonces ya ustedes podrán sacar sus conclusiones de similitudes que vieron con competencia perfecta, de monopolio, también algunas diferencias claras como el tema de que no existe, digamos, a nivel de funciones cuando uno va a hacer un ejercicio, una función de oferta adicional, porque se supone que toda la demanda la tiene que asumir esta empresa en monopolio, a diferencia de competencia perfecta, y otros más pues que ya con más detalle ustedes podrán ir analizando. Con esto vamos por terminada entonces la presentación de la tercera web conferencia. Yo siempre, para terminar, pregunto si hay alguna duda, algún aporte, algo que quieran que nos devolvamos, y aprovechemos estos últimos minuticos antes de cerrar.
Nada, todo bien hasta aquí. Porque siempre tengo que poner el headphone. Bueno, Sebastián, Jessica, José, Cristian, Carlos, ¿me escuchan? Hola, profe. De antemano señor. agradecerle por su disposición y tiempo para explicarnos. Muy importante conocer así a detalle todas estas explicaciones porque podemos comprender cada una de las temáticas del ejercicio. Esto fue además un complemento del CIPAS que el tutor muy dedicado ayer nos dio. Entonces les agradezco de paso también al tutor eh, Roberto, que también ha tenido mucha disposición. Todo muy claro, profe. Bueno, con mucho gusto, José. Me alegra que te haya quedado claro todo. Jessica, ¿quieres comentar algo? ¿Alguna pregunta? No, señor, muchas gracias. Ok, bueno, listo. Entonces yo también les agradezco a ustedes su participación, su disposición. Yo sé que a esta hora pues ya está tarde, pero estoy seguro que todos son personas ocupadas y por eso se programan a esta hora para que podamos asistir todos. Y pues recordarles que estamos cercanos a la fecha de cierre de la actividad. Creo que cuentan ya con todos los insumos para desarrollarla, pero siempre estamos el profesor Roberto y yo atentos para acompañarlos en cualquier duda que puedan tener o en realimentaciones o revisiones que hagan falta. ¿Listo? De resto, pues desearles que estén muy bien, cuídense mucho, cuiden a sus familias y espero verlos en un curso siguiente por allá en microeconomía intermedia. Un gran saludo para todos.